¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tertulia. Hoy está conmigo Anthony Thanos Wright, un amigo de hace muchos años, muchos años. Lo conocí muy brevemente cuando estaba en el seminario, hice una visita fugaz al seminario y bueno, para mí era un rostro que pasaba en ese momento y seguía de largo, ¿no? Pero después nos encontramos en algunos eventos en Brasil y ahí seguimos charlando de otras cosas. También a mí fue más importante después el encuentro que tuve con él porque cuando nos vimos esa vez, yo todavía no entendía mucho de artes liberales, ¿no? Hace tiempo. Sí, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Yo era un chiquillo todavía, ¿no? Y entonces, claro, después, cuando nos encontramos más adelante, entonces Antonio me agarró en uno de esos encuentros. Che, padre, vamos a conversar. Y bueno, dije, a ver, ¿y este por qué? ¿Qué va a hablar conmigo? Y ahí nos hicimos amigos porque había un montón de cosas de qué conversar. Antonio, Sí, bienvenido bueno, entonces. no, una felicidad estar acá con usted, padre. Sí, nos conocemos yo recién había terminado Derecho, entonces 2010, creo que nos conocemos 2012, hace 12 años. 12 Sí, años. 12 años, más o menos. Y bueno, y por la providencia nos encontramos otras veces, como el padre acaba de decir, y tenemos un montón de temas interesantes que tenemos el interés por los temas. No solo la religión católica, obviamente, que es lo fundamental, pero temas de educación y filosofía, obviamente, y también temas culturales en días de hoy, que como dice un amigo, tengo un amigo de Argentina, que acaba de publicar un libro de Pinta y sus amigos, que Cuentos Trascendentales es el nombre del libro. Él dice que estamos en el momento de la Santa Bohemia, que es amigos que quieren salir, tomar una cerveza, un vino y se juntar, y que es la opción bohemia, como tiene la opción benedictina, la opción buena Ah, ya. de Bohemia, ¿no? Ya, sí, sí. En la opción benedictina, la Sí, opción... y quiere salir con amigos y fortalecer la amistad en días que ellos le ponen como días preapocalípticos o ya apocalípticos. Bueno, Y en el tema ¿querés que de... te diga mi acuerdo con ese tema? Sí, ¿Cuán de acuerdo estoy con eso? no, está muy bueno. De los pueblos, hace una publicidad a los amigos de Argentina que publicaron el libro y dicen que sí, que hablar de la filosofía entre amigos no hay cosa mejor, junto con un asado, una cosa así. Y bueno, entonces un poco, por eso quedo contento de estar en la tertulia, porque es un poco así, hablar un poco con amigos, con el padre Miguel, de temas que es tan importante para nosotros. Mira, ahora que casi tiene un tema ya con este tema, pero bueno, antes, para que sepan, ¿sí? Aunque van a tener el currículum de Anthony en la descripción, sí, brevemente. Entonces, Bueno, cuento cómo pasó mi vida. O sea, estudié en un internato en Escocia cuando era joven, volví a Brasil para hacer... sos brasileño. Sí, yo soy de San Pablo, soy brasileño, mis padres son brasileños, mis abuelos son brasileños, ahí mis bisabuelos ya no son brasileños, pero Brasil es un poco así. Y ahí fue a Escocia para un internato, quedé 4 años, era una escuela cristiana, perdón, la verdad era una escuela, no, o sea, no había religión en la escuela, pero había más cristianos que otra cosa, pero no es cristiana el internato, perdón. Pero habían cristianos. Pero por suerte había un monasterio benedictino cerca de la escuela. Ujú. Entonces siempre iba a la misa o en el monasterio, en la iglesia cerca de la escuela. Volví a Brasil, hace un montón de tiempo, 2002 más o menos, cuando volví a Brasil. Estaba perdido, sin saber qué voy a hacer en la vida. Y la verdad, Qué edad tenías cuando eso? yo tenía 17 años, 16 años cuando volví. Porque por todo el currículo inglés, yo terminé muy temprano el grado de enseño medio, ¿cómo se dice en castellano? El enseño Sí, aquí es la de la secundaria. secundaria. Terminé muy temprano la secundaria y estaba un poco perdido qué iba a hacer la vida. Y bueno, quedé como un año sin hacer nada y todo eso. Que tampoco fue muy bueno, te digo la verdad, por el tema de la fe y todo eso. Pero bien, mi madre siempre fue católica y ahí 2004 más o menos ingresé a la Universidad de Derecho. Sí, fue eso, 2004, 2005. Pues empecé Derecho, terminé Derecho en 2010. Y ahí me formé en Derecho en Paraná, el estado de Paraná, en la Universidad Católica de Londrina, que es la Universidad Católica de Paraná, el campus Londrina. Y el último año de la universidad escuché las artes liberales, o sea, la educación clásica, pero no tenía idea, era como decir que el hombre fue a la luna, ¿qué es la luna de cerca? O sea, nada, o sea, tiene la luna porque la NASA publica la foto, cosas así. Era como las artes liberales para mí, no tenía idea. Y,
Y ahí terminé Derecho, me recibí. Aquí en Paraguay sonaría como las artes de los... Hay un partido que se llama el Partido Liberal, que es la oposición del partido hegemónico, que es el Colorado. Entonces el rojo del Colorado, liberal el azul. Entonces uno dice, las artes liberales. Son las artes de los liberales, ¿no? Bueno, Uno pensaría- eso me gustaría aclarar, porque cuando empecé el Instituto Newman, que voy a explicar un poco después, el primer nombre que yo pensé era Instituto Newman de Educación Liberal. Y ahí en Brasil, cuando lo hablé con 3, 4 amigos, no, pero vos es libertario, o vos es un liberal, y el liberalismo Claro. fue condenado por la iglesia, y vos es favorable al mercado, el libre mercado. Y ahí le pensé, mira, si lo pongo educación liberal, va a empezar que va a recibir críticas en Instagram, por ejemplo, van a llamar un montón de nombres en Instagram y cosas así. Entonces, El liberalismo es sí, pecado. liberalismo es pecado, de Félix, ¿no? El libro Sí, que todos Félix dicen. Arraiz Albani, Sí, sí. sí. Entonces, dicho, no podemos cambiar el nombre para clásico, educación clásica, porque es más simple para los que están acostumbrados acá en la parte, en Brasil y también supongo en Argentina, Paraguay, todos los otros países de América Latina, Sudamérica. Entonces, y bueno, entonces el liberal en sentido no libertario. Ujú. Pero bien, ahí terminé Derecho, después he hecho una maestría en Filosofía de Derecho, también en la Universidad Católica, pero ya en São Paulo, que es distinta, que todavía es verdaderamente liberal. Pero los profesores que tuve, por más que tiene un profesor de izquierda, una cosa así, había un respeto común. O sea, podía hacer mi tesis en que lo quería. Por ejemplo, en la Universidad de Derecho, mi tesis, mi de grado fue contra la unión civil homosexual. Porque estaba en la discusión de la Suprema Corte en la época. Ahora ya es aprobada la unión civil. Y entonces pudo hacer cosas así que hoy en día sería impensable. Mm. Y ya en la Universidad de Derecho, la maestría fue sobre José Pedro Gabón de Sosa, y ahí he hecho un pequeño trabajo, pero en el final he hecho una comparación del liberalismo inglés y liberalismo francés, y que también fue interesante. Fue obviamente una tesis también hoy en día mirando un poco más conservadora. Pero bien, y ahí me formé, terminé mi maestría y quería estudiar las artes liberales. Y ahí por suerte tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, gané una beca de Thomas More College, y fui a vivir en Estados Unidos en 2013. Me fui a vivir en Estados Unidos. Nosotros nos conocemos El 12. 12, me parece. Ah, fue Sí, antes de que hayas ido sí, al Thomas More. sí. 11. ¿Cuántos años tenías cuando eso? No, créeme, de verdad, ahora pensando, creo que nos conocemos un poco antes, 2011, porque fue luego después que terminé la Yo no era universidad. sacerdote. No, era sacerdote ya. Pero... Y más o menos. Yo me ordené en el 2010. Ahora, sí, ahora estoy un poco... 11, 12 quizás. Sí, yo creo que había recién ordenado entonces, sí. Sí. Y yo tenía 26 años, entonces yo era lo más viejo. Imagínate una persona formada en Derecho, que para los americanos era muy raro. Él tenía una maestría, era abogado en Brasil, y fue a estudiar con chicos de 18, 19 años. Claro, que es lo Había un chico de 17 años de mi clase que siempre ha hecho homeschooling. Y ahí, bueno, pero estaba muy entusiasmado a tener la oportunidad de leer los clásicos, porque por más que yo tenía un título, era un mestre, yo había leído poquísimos libros clásicos. Había leído en la maestría los libros clásicos, pero en el grado no había leído nada. Quizá un capítulo de un filósofo. Había leído, obviamente, algunos autores. Un folleto. Sí, un folleto. Había leído Sí. la literatura, la parte de la literatura sí había leído, Ujú. porque el internato en Inglaterra, en Escocia, había leído obviamente Chaucer y Shakespeare y cosas así. Entonces no es que en la parte de literatura tenía conocimiento, y la poesía también un poco, pero la parte de la filosofía o ciencia política no sabía nada. Sabía lo que los otros autores habían escrito de Maquiavel o Marx y cosas así. Pero bien, entonces estamos en 2013, empecé el otro grado de educación clásica en artes liberales de Thomas More, quedé 4 años, me recibí 2017 y fui a dar clases a una escuela católica para jóvenes, hombres y mujeres, en Arizona. Entonces yo viví en New Hampshire, que es la parte del este, la costa Costa este. Sí, costa este de Estados Unidos, 1 hora de Boston, al norte. Después fui a Arizona, que es un desierto, y quedé 1 año en una escuela muy buena que se llama Ville de Marie, y escuela americana, católica, parte privada. Y ahí después fui a Israel por 6 meses. La idea era quedar 2 años en Jerusalén, pero quedé 2 meses. Y ahí fui llamado a trabajar en el gobierno brasileño, en el Departamento de Educación o Ministerio de Educación. Cada país tenía distinta nomenclatura. Y trabajé como jefe de gabinete
en la Secretaría de Alfabetización, de literacia, se dice acá. Esa es una palabra difícil de traducir. Letramento, Letramento dice sí, acá. no, no, Dale. es una palabra. El castellano Sí, es complicado, no tiene sí, en traducción. portugués dice alfabetización. Sí, alfabetización, sería Sí, alfabetización. sí, pero bueno, ahí trabajé casi 4 años y salí hace 2 años. Y ahí después que salí empecé más a dedicar mi tiempo más a dos trabajos. Uno es el Instituto Newman de Educación Clásica y el otro es en castellano sería El Faro de la Fe, o que sería Farol da Fe, que es una editorial católica para ensino religioso y catequesis. Entonces, tenemos libros, compramos los derechos autorales de una publishing house, de una editorial católica americana, Instituto Sofía para Profesores, que tiene la única misión, que es para mí una misión primordial, que es catequizar a los jóvenes de 5 años hasta los 17 años. Entonces, jóvenes y adolescentes en escuelas, las parroquias y las familias. Y tiene un material muy bueno de catequesis. Entonces tengo esos dos trabajos y obviamente tengo otras cosas de familia que tengo que hacer y siempre viene una cosa a otra. Entonces es más o menos eso. Buenísimo. No, eso nos da Sí, el panorama y los temas de la conversación. Los temas de la conversación. El tema que vamos a conversar hoy es, obviamente, esta tertulia es para introducirnos en la idea de artes liberales, ¿sí? Ujú. Pero no te pido una exposición, te pido una Dale. discusión, que es Discusión. lo que estamos Perfecto. acostumbrados Dale. aquí Perfecto. en nuestro estudio, en nuestra escuela. Entonces, porque aquí hemos hablado varias veces de las artes liberales de la educación clásica, sobre todo de la sabiduría, que es un tema muy recurrente entre nuestros alumnos y la gente que nos sigue. Y, y de hecho, hace varios años venimos insistiendo. Yo quería levantar la mano, pero no quise. Ujú. Ayer Ah, estuvimos en una conferencia, ¿sí?, que dio Anthony en la Universidad Nacional del Este. Y entonces varias veces quería decir yo, la sabiduría, Anthony, la sabiduría. Porque era un tema que todo el tiempo insistíamos nosotros allí en la universidad, ¿no? ujú. Que la universidad está... no es que no lo hayas dicho, lo dijiste, ¿no? Eh, pero insistíamos continuamente en eso, que la universidad, si no procura darles a los alumnos las herramientas para poder alcanzar la sabiduría, entonces es una de dos, o porque no saben, no creen que existe la sabiduría, Ujú. o porque están desenfocados de su finalidad. Ujú. De hecho, aquí en Paraguay las universidades son formadoras de empleados, Sí. como pasa en todas Todos partes, los ¿no? Brasil lo Sí. mismo, sí, sí. Entonces, son formadores de empleados. Y claro, si la universidad está formando empleados, ¿quién va a formar a los sabios? Es un tema. Entonces, y que las artes liberales son la herramienta, en realidad, la herramienta para poder Formar los sabios. formar a los sabios, Sí, ¿no? sí. Sin sabiduría, si la universidad no se forma, ¿dónde vamos a formar a los sabios, ¿no? Y lo problema me parece hoy en día, cuando pues yo estaba, como el padre sabe, yo estaba haciendo un viaje por Europa hace poco me parece que es un problema mundial. O sea, mundial lo digo Europa y América Latina y Estados Unidos, porque Claro. obviamente no estoy hablando de China, Rusia, porque no conozco. Entonces no quiero ser generalista. Entonces no hablo de Asia y África ahora, pero supongo que es lo mismo. Ah, la gran cosa es que cuando habla con una persona, no sé, un joven de desde 15 años hasta un adulto de 30, ponen Ujú. o 40, me parece que cuando lo preguntas de conocimiento, de sabiduría, siempre viene en mi mente el discurso de Benedicto XVI, el Papa, que había dicho de la dictadura del relativismo. El relativismo, sí. Y eso me parece muy, muy verdadero hasta hoy, por más que el discurso del Papa hace años, porque la persona ya no cree que es posible creer una cosa de Claro. forma segura. Obviamente cuando habla de las matemáticas, ahí sí, en las ciencias exactas sí, pero cuando habla de cualquier cosa humana, ya no es posible encontrar una verdad. Y es claro que, por ejemplo, historia siempre es distinta. Cuando estudia historia, obviamente es distinta de versiones de una cosa, Ujú. pero en el campo de la filosofía hay verdades. En el campo de la teología hay verdades. Y ahí uno puede decir, no, pero la verdad teológica tiene que tener la fe. Todo bien. Entonces, pues la verdad filosófica. Y no solo eso, la razón tiene
como fundamento encontrar la verdad. O sea, si nosotros pensamos, tienes que tener un objetivo, y eso es pensar cosas verdaderas. Y ahí, cuando empieza una discusión, cualquier tema ético, y pueden ser temas éticos muy simples, como el adulterio o homicidio, que son para 99% de la población un problema moral. O sea, cuando pregunta a una mujer o a un hombre, de forma abstracta, si es favorable al adulterio, todo es no, no soy favorable al adulterio. Él puede traicionar a la mujer o, o viceversa. La mujer puede, obviamente, no ser fiel, pero públicamente sabe que es un malo. Lo mismo con el homicidio. Pero ahí cuando empieza a preguntar otros temas, ya siempre hay excusas que no es posible encontrar la verdad moral. Y ahí cuando es casi que no es posible encontrar cualquier tipo de verdad. Y entonces, para mí, es complicado hablar de sabiduría para o sea, una población o un momento histórico que la verdad ya no es posible encontrar. Entonces, no sé, es un problema previo intentar mostrar a la persona que es posible encontrar la verdad, y la verdad es una cuestión que la persona busca en el día a día. Porque todos trabajan con verdades en la vida. Es imposible despertar por la mañana y no creer la verdad. Mi objeción con eso que estás diciendo es que el término verdad, ¿sí? Es el término sabiduría, como se usa poco, entonces la sabiduría no está tan prostituida como verdad. ¿Verdad? Sí. Ese es el punto. Entonces, de acuerdo. precisamente porque necesito explicar sabiduría, por eso puedo entrar allí. Mejor. Pero también es cierto lo de la verdad. De hecho, nosotros teníamos en un grupo de universitarios hace unos años cuando hicimos el programa Humanidades en la universidad, solíamos hacer esta broma. Ustedes lo que tienen que hacer es terminar sus carreras, hacer la didáctica universitaria, enseñar, ganar un concurso y en el primer día de clases decir, bueno muchachos, la verdad existe. Y ese día lo expulsan de la cátedra y se acabó. Pero y de hecho algunos hicieron una remera que decía, la verdad existe, ¿no? Era todo. Porque era un tema fuerte, ¿no? Pero igual después algunos salen, no, ¿qué es la verdad? Si la verdad es conocible, etcétera, ¿no? Pero es cierto, es decir que existe la verdad y que es posible conocer la verdad, ya es todo un desafío al modo de entender las cosas. Sí, no, pero yo creo que usted está cierto cuando dice que es mucho más fácil en una mesa de bar o en una clase hablar de sabiduría porque tiene menos rechazo. Sí. O sea, si habla de verdad, ya, metándose en ¿qué es la verdad? ¿Cómo vos decir la verdad? Pero si habla de sabiduría, suena más poético y las personas están más abiertas a escuchar. Podría ser. Y también pienso yo que siempre, yo prefiero, siempre cuando no conozco a las personas o si tengo un amigo que ya sabe que soy católico y ya está un poco así conmigo, hablar de un tema de literatura. Y vos hablas del programa que usted ha hecho en la universidad. Si tiene no sé, por ejemplo, un cuento. El otro día leímos un cuento de Machado de Asís en un curso. Y el cuento era muy bueno. Y tenían dos factos interesantes. Una era una astróloga que se llama la cartomante. Había la astrología y también había el tema de la muerte. Otro día hablamos de Lima Barreto, un tema de suicidio, porque el cuento se llama ¿Por qué no te matas? Y esos dos textos literarios brasileños, pero hay otros. Si lees Shakespeare, por ejemplo, o otros temas o sea, puede ser Don Quijote, y bueno, hay temas naturalmente importantes de la naturaleza humana, de la vida, y ahí ingresa con preguntas para personas que no creen nada. Obviamente empieza a tener preguntas más trascendentales, sin hablar de Dios, o sin hablar de la verdad. Y ahí obviamente hay siempre, o por ejemplo, ahora el curso de que voy a administrar mañana, de las tragedias, hay una pieza que es una tragedia griega, de Sófocles, Antígona. Con un tema así ya se puede tener un montón de discusiones de cuál es la verdad en el puente del cuento, o sea, de la tragedia griega. Y la persona, todos tienen una visión. Ahí hay verdades en el texto. Y la persona no tiene vergüenza de decir eso es un error. Eso es la forma que uno tiene que agir de forma moral. Pero cuando pone en el mundo actual, en el mundo político, en la vida personal, ahí sí ya tiene excusa. Pero cuando pone un facto histórico que sea, si es una cuestión histórica, ahí me parece que ahí puede hablar de sabiduría mucho más fácil y puede hablar de verdad mucho más fácil. Obviamente de una forma indirecta, pero lo veo que se puede lograr mucho haciendo eso. Ayer
Van a ver una imagen ahora de un árbol para empezar a conversar sobre el tema de las artes liberales, que es el tema que realmente me interesa que conversemos. Este árbol que están viendo ahora en la pantalla, ¿sí? Entonces ven ustedes que ¿cómo se llama esto? ¿Es el árbol de las ciencias o algo así? El árbol del conocimiento, pero el bueno conocimiento. Ese lo pongo el nombre, no sé cómo está el libro. El buen conocimiento, el árbol del conocimiento. Entonces ven que debajo dice piedad, ¿sí? Después empiezan a entrelazarse dos ramas, ¿no? Sí, dos ramas y dos. Que hacen el tronco del árbol, ¿no? Entonces tienen de un lado gimnasia y música. ¿Se recuerdan? Sí. Platón dice en la República que la formación tiene que empezar con eso, con gimnasia y música. Y gimnasia no es parte de las artes liberales, pero música sí. ¿sí? Y después están las otras artes liberales, ¿no? Entonces el trivium y después el quadrivium. El trivium y el quadrivium, sí. ¿no? Entonces, música hace parte del quadrivium, pero después, al terminar el tronco, están todo el trivium y el quadrivium, ¿sí? Sí. Más la gimnasia. Sí. Después, arriba tenés... Tiene la filosofía moral y la filosofía natural. Perfecto. Entonces, la física y la ética, ¿no? Sí. La filosofía moral y Sí. filosofía natural, ¿sí? Sí. Entonces... Y después tiene, si no me acuerdo, tiene después la metafísica. Sí. Después tiene un lado las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. Y después las tres trascendentales. El verdadero, el velo y el bueno. Que es la metafísica. La metafísica, sí. Y después tiene las virtudes cardinales. Perdón. Después tiene la sabiduría, ¿sí? Con los trascendentales. Y después en el otro lado tiene la gracia, ¿sí? Que está arriba, y después la teología. Sí, es que no estoy acá pero no eran las virtudes cardinales las que no, están. Sí, no, son teologales en un lado. Sí. Las virtudes teologales, los trascendentales. Sí, la sabiduría con los trascendentales, la fe, la gracia, sí, la gracia. La gracia, sí. Con las virtudes. Sí, me parece que es eso, sí. Perfecto. Eso es el árbol del conocimiento, buenísimo. Sí. Bueno, la teología como la reina de todas. La filosofía moral, ahí están incluidas las virtudes morales o supongo que cardinales. Sí, tendría que ser eso. Sí, y después la teología, ¿no? Sí. Entonces la sabiduría coloca aquí en este sentido en que Aristóteles trata la filosofía. Sí, que uno puede llegar a sabiduría de una forma más humana, por así decirlo. Claro. Aunque la teología es una sabiduría superior. Sí, y por eso está arriba de todas. Buenísimo. Sí. Entonces, yo te dije antes que una cosa que me dejó colgado, ¿sí? Uh-huh. Me dejó colgado es cuando he visto en este esquema la piedad. Uh-huh. Abajo de todo. Claro, abajo de todo. Entonces, la piedad, claro, y dijiste, bueno, la piedad es ese respeto que nosotros tenemos por los textos de los antiguos, por la sabiduría de los antiguos. Todos empezamos con eso. Yo dije, yo nunca había pensado en la piedad de ese modo. No. Claro, entendía la piedad, bueno, un cura de que habla, un sacerdote habla de la piedad, tenés que ser piadoso, rezar, ¿no? Entonces, con Dios. También entendía, por mi formación filosófica, la piedad y moral, la piedad como el respeto que tenemos a nuestros padres. Sí. Pero respecto de los libros antiguos, yo nunca había pensado. Entonces dije, claro, ahora sí tiene sentido esto, ¿no? Y bueno, porque cuando empecé a leer el libro, que tiene el árbol, tiene siempre el sentido de piedad a la familia, a Dios, pero también el sentido del pasado. Sí. El pasado histórico, en el sentido de las personas que se murieron, el legado de las personas. Y muchas veces no tenemos. Y ahí viene la piedad. Piedad está muy también relacionada a la humildad. Claro. O sea, que no empezar todo de nuevo porque ¿cierto? Queremos. Y el mundo moderno sí hace. Todo claro. que está en el pasado no sabe y nosotros ahora empezamos todo otra vez. La creatividad. Sí, el espíritu, yo voy a ser una persona original. Yo soy, como la idea revolucionaria es esa. Tenemos que dejar el pasado para hacer una cosa mejor en el futuro y olvidar lo que sucedió. Recuerdo en la universidad, había un profesor que nos hizo leer en filosofía antigua, nos hizo leer un texto de Platón. Y me molestó tanto cuando dijo, leyeron todos tipos que nunca leyeron nada en su vida, estaban leyendo por primera vez un texto de Platón, y de que no recuerdo cuál era, solo recuerdo el sentimiento que tuve. Y entonces, después de terminar la lectura, por supuesto que nadie entendió nada, y entonces le pregunta el profesor, ¿y vos qué pensás respecto de lo que dice Platón? Entonces ya dije en ese momento,
O sea, aquí nosotros tenemos que estar pensando sobre lo que dice Platón. Platón escribió hace no sé cuánto tiempo, soportó todos los vaivenes de la historia. Ujú. ¿Y qué importa la opinión Nuestra, sí. nuestra? O sea, antes de tener alguna opinión, por lo menos hacer el esfuerzo de entender lo que Sí, dice. sí, Creo que la sí. primera pregunta tiene que ser, a ver qué dice él, ¿no? Sí, y obviamente de mucho después preguntar qué piensas si está cierto, sí. No, por ejemplo, mañana en el curso que tenemos, hay un texto de Platón, el Minos, no el Meno, el Minos, que no es muy conocido, muchos dicen que puede ser que no sea Platón que escribió, etc. Pero siempre lo digo, la primera cosa, que sea Platón o que sea un autor que no esté de acuerdo, puede ser Freud, por ejemplo, o Marx, o Maquiavelo, no sea un autor más moderno no estoy de acuerdo con todo. Porque hasta Marx hay cosas que estoy de acuerdo. Am, la crítica que hace de la parte industrial y todo eso, hay sentido en algunos momentos. Pero bien, y muchas veces el moderno, la persona moderna, lo lee y quiere hacer su opinión del texto Claro. y no ha entendido el texto o ha leído muy mal. Eso se pasa siempre en la clase. Yo lo diría que 2/3 de los alumnos, cuando preguntan, mira, ¿cuáles son los personajes que están en la tragedia o qué personajes están en la novela? No se acuerda del personaje. Claro. ¿Y dónde se pasó? ¿Dónde están hablando los personajes? ¿Cómo dónde están? ¿Están en la playa? ¿Están en la hacienda? No sé, están en la ciudad? No sabe. ¿Cierto? ¿En qué época se pasa? Porque el autor le dice la época, Claro. no sabe. Entonces, si no sabe cosas muy Bueno, obvias, imagínate el sentido A más... veces ni siquiera recuerda el nombre del autor. Sí, sí. No sé si te pasó alguna vez. ¿Cuál es el nombre del autor de la obra? No sé. No, pasó una vez... ¿Con no, quién estás? Estás hablando con un tipo y no sabes su nombre. A ver, no, pregúntale primero el nombre. pasó, ¿No? pasó una vez, pobre el chico, pero creo que he hecho el error no sé, cuando pregunté al autor y dije, no, fue Sócrates que escribió. Y yo, no, Sócrates es el personaje más importante, pero él no escribió. Sí, sí. Pero bien, sí, eso pasa. Y ahí para mí es lo importante, sacar lo que dice el autor o qué parece que dice el autor. Y después podemos comparar con otro libro, podemos comparar con la opinión que uno tiene, si el autor está cierto o si está equivocado. Pero lo primero es sacar lo máximo posible del autor y tener distinciones muy precisas, porque también muchas veces leemos el autor, podemos comprender el autor, pero no utilizar la misma definición que el autor. Y cuando habla de filosofía o una cosa más que quiere ser más preciso, es importante también tener el vocabulario muy ser más fiel posible al autor, eso es lo que digo. Pero bien, entonces... Porque además eso desarrolla un hábito, ¿eh? El hábito de usar palabras más precisas, sí, más más precisas, definidas. sí, exacto. Sí, ¿Sí? sí. Porque, qué sé yo, en la conversación uno dice, no, tal cosa. No, eso significa esto. Bueno, y es eso lo que quise decir. Entonces, si quieres decir eso, como Sí, pasa en la universidad, a la estudiosidad, ¿sabes cómo le llaman? no, ¿qué? Curiosidad. Curiosidad, sí, verdad. Pero curiosidad es un vicio. Sí, no es una virtud. No es Sí, una virtud. es distinto. Sí, entonces en una universidad decía en la biblioteca, no es que yo sepa mucho, solo soy curioso. Dije, si el tipo es curioso, nunca va a saber mucho, ¿verdad? Es que hoy en día escucho siempre a una madre que dice, no, mi hijo es muy inteligente, es muy curioso para saber todo. Uh. Y ahí, pero es normal eso, porque utilizamos curiosidad como una cosa positiva hoy en Deseo día. de saber. Sí, demasiado de saber. Bueno, pero mi abuela me decía, no seas curioso, niño, no seas curioso. Sí, como... Como corresponde, Sí, ¿no? sí, como corresponde, sí, así es. Pienso en este tema de la piedad, que también hay un texto que me ayudó muchísimo, que me hizo comprender muchas cosas de la liturgia, de la cultura antigua, que es Ciudad Antigua de Fuster de Coulanges. Ah, sí, es un ¿Conoces? clásico. Sí, Es un clásico. sí. Y bueno, esa piedad, o sea, el respeto que tengamos hacia los antiguos, sus Ujú. textos, sus ideas, su desarrollo, la conversación que han realizado entre ellos, en la religión antigua Desde europea, pre-griega, claro, ellos tienen eso, no con los textos, sino con la tradición. De hecho, la patria es la guarda de dónde viene, qué sé yo, la virtud del patriotismo. De que los antiguos, antes de que la religión fuera social, cuando la religión era meramente En casa, doméstica, sí, en casa, sí, eso. el culto al antepasado, ¿sí? El funeral, si miren los funerales, por ejemplo, Entonces, cuando muere una persona. ¿quiénes son los dioses de la familia? El padre. Los Los muertos. muertos, Sí. sí. Y yo lo que tengo que hacer es salvar su nombre, cuando salvo su nombre, su apellido, su tradición. El fuego, ¿no? Que siempre El había, fuego que sí. siempre está allí.
Entonces, siempre es el culto a los antepasados, ¿no? Después tiene un montón de detalles, ¿no? Esto no es una defensa del culto No, como pero verdadero, pero sí del símbolo. Y eso es lo que terminó creando la literatura griega antigua, sí. Homero, Ilíada, qué sé yo, las tragedias. Y eso terminó creando la filosofía. O sea, precisamente la filosofía que tanto bien y tanto formó a Occidente estaba sentada en el respeto a los antepasados. No, y tiene todo a ver con, por ejemplo, el libro de Eutífron, de Platón, ¿no? Cuando está el joven Eutífron llegando a la corte, al templo de justicia, porque va a acusar a su padre de haber cometido un crimen. Y Sócrates lo pregunta, ¿pero por qué va a denunciar a su padre? Y él, bueno, explica, no, voy a denunciar a mi padre porque cometió un homicidio, porque mató a uno de nuestros esclavos, porque el esclavo que había luchado con otro esclavo mató al otro. Y cuando mi papá escuchó que nuestro esclavo había matado al otro, lo puse en o sea, un cuarto, una habitación, y murió me parece que fue sed o una cosa, porque no, y murió, y ahí fue culpa de mi padre por haber colocado a nuestro esclavo en un lugar que no había aire, no había agua y todo eso. Eso empieza Eutífron. Pero el punto es, Sócrates pregunta, pero ¿piensa que es piadoso denunciar a su padre? Pero sí, obviamente, porque mi padre ha hecho una cosa muy grave que fue matar uno. Pero ¿cómo sabe que es piadoso eso? ¿Qué es la piedad? Me explica. Y todo el diálogo sobre la piedad. Y Sócrates lo pone, está denunciando a su padre. Por más que él puede ser que haya cometido un crimen, el hijo tiene la autoridad de denunciar a su padre. Y no voy a entrar en el tema ahora. Pero es interesante que y así es uno de los diálogos de Sócrates, de Platón, que habla de Sócrates. Entonces es interesante que el tema de la piedad es todo un diálogo platónico. Claro. Y Sócrates y ahí después en el diálogo tiene siempre la piedad es una cosa que los dioses lo quieren, que también es la justicia. Entonces la piedad está muy ligada a la justicia también. Claro. Y Bueno, también y hay una, de hecho, sí, para Santo Tomás es una virtud sí, una que es virtud parte de la justicia. que parte de la justicia. Entonces, si uno no tiene la piedad, que es tener un respeto al pasado y también a sus padres, a la tradición de la polis o la nación o la patria hoy en día nosotros, el patriotismo legítimo, no el nacionalismo que unos utilizan nacionalismo con la versión negativa. Claro. Obviamente se puede utilizar nacionalismo como un sinónimo de patriotismo también. Pero bien, entonces me parece que si sacamos la piedad, por más que uno pueda hacer la gimnástica o la música, ya está siendo fomentado para un error. Y hay, por ejemplo, muchos, siempre en la historia cuando Es como el principio de la revolución, eso. Sí, porque tiene la gimnástica, el hombre fuerte para la batalla, la guerra, pero si hay una piedad va a tener una visión equivocada. ¿Por qué está haciendo la gimnástica? ¿Por qué quiere escuchar la música? Entonces la piedad me parece que organiza un poco la alma de la persona para las otras disciplinas. Y ahí, obviamente, estudia las artes liberales con la disposición organizada, porque las artes liberales también puede ser fundamento para, por más que Séneca lo dice, que las artes liberales son herramientas para una persona ser más virtuosa. Sabemos que si uno tiene el conocimiento de las artes liberales, pero quizá no es piadoso, puede utilizar los conocimientos para una cosa que no sea buena. Un ejemplo, la retórica. Si uno quizá no tiene la piedad, puede ser hablar muy bien, tener mucho el skills, como dicen hoy en día los ingleses, ¿no? La técnica de ser una buena retórica y convencer a un montón de personas a hacer daños. Claro. Como el marketing muchas veces hacen eso, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental la piedad. También la piedad, como es una virtud muy, digamos, muy fácil de entender. Si yo le digo a un niño, sabes que tenés que ser justo. Va a decir, bueno, Sí, justicia es complicado de entender. sí, pues En mismo. cambio, la piedad es como más práctica, ¿no? Se practica fácil y marca fácilmente el alma. ¿Ves? Y es más cercano, Es ¿no? más cercano, ¿no? Para ser, ¿qué es Entonces, ser justo con un padre? ¿Qué es piadoso ¿o con qué un es ser padre? justo con Dios? Sí, Mm. ¿O qué es ser justo con los antepasados? Bueno, mejor es sí, piadoso, es parece. piadoso, sí, Es como parece. que es más cercano, más rápido de aprender la justicia. El que es piadoso fácilmente va a entender lo que es la justicia. Y tiene, parece una cosa más, no me gusta mucho la palabra sentimental, pero cuando tiene la piedad, por ejemplo, tiene que ser piadoso con su familia, con padre, puede dar un abrazo, no sé, tiene una cosa más de Bueno, una más acción, sensible. es más sensible, Más sensible. sí, es eso. No, pero el conocimiento empieza por allí. Bueno, es cierto que, bueno, yo tengo un poco un problema con el tema de sentimiento. Siempre Sí, por tengo eso, que parar sí, y hacer sentimiento, una salvedad. sí, pero el sentimiento es una palabra, por eso ya estaba así, sentimiento es una palabra un poco más.
Pues sí, pues está purificada la cuestión, Sí. podemos usar el término sentimiento. Sí, pero es un problema sentimiento porque puede ser sentimentalista y Claro. romántico y la visión moderna de sentimiento también. Claro, claro. Bueno, puede ser una piedad sentimentalista Sí, también. también, Sí. por eso también, sí. Pero la piedad es la base. Buenísimo. Sí. Eso me parece que es... A mí me resolvió mil cosas. Sí, no, para mí es la base. Si quitas la piedad y empezás con la gimnasia, te haces un bruto. Ahí sí te Sí. haces un bruto. Si tenés piedad y empezás con la música, entonces o vas a tener una música sentimental Sí, que o puede- vas a tener otro problema, sí. o vas a tener una música monstruosa. Que también puede ser otro Que problema. ese- sí. Exactamente. Entonces empieza la deformación ahí. Entonces empieza la piedad. De la piedad salen entonces gimnasia y música. Vayamos a gimnasia Sí. y música ahora. Dale. ¿Sí? Bueno, Gimnasia primero. gimnasia. ¿sí? Bueno, eran muy, los espartanos, que se dicen, ¿no? Espartanos en castellano, Sí. espartanos y los griegos, siempre miraron la gimnástica como necesidad del hombre, si conocer mejor y hacer los esfuerzos para tener autocontrol. O sea, la templanza, la virtud tiene mucho que ver con la gimnástica. Y yo, bueno, el hombre fuerte, tenemos eso en la escultura griega, que siempre son hombres fuertes, en un culto, no es un culto al cuerpo como tenemos hoy, pero un culto en el sentido de uno puede mirar la belleza del hombre por medio del cuerpo. Y la gimnástica hacía parte de eso para formar el carácter del hombre. Entonces, por ejemplo, en el libro Paideia siempre habla mucho del hombre hacer el esfuerzo para tener control Claro. y también saber, si uno no tiene control propio, no puede controlar a otros. Entonces, no se puede no se puede controlar un ejército si no tiene autocontrol. Y también, como hablé ayer, la gimnástica también, hoy en días modernos, la gimnástica es distinto que por ejemplo, deportes colectivos. Es una cosa individual. Y ahí la gimnástica también se podría decir que, por ejemplo, el box también es un tipo de lucha que sería importante, tenía el box. Y ahí podría ir para otros deportes individuales siempre, no colectivos. Y también es importante decir la gimnástica hoy en Porque día. el objetivo de la gimnasia no es el trabajo en equipo, No, es el conocimiento sí, del cuerpo y el dominio del cuerpo. Sí, bueno, sí, porque cuando tienes un deporte en equipo, generalmente tienes que vencer otro. O sea, es luchar contra otro. La gimnástica es vencer a sí mismo. Ok. Y después empieza el box, por ejemplo, que es vencer el otro, pero solo. Y después empieza la batalla contra otros. Entonces sería, primero tengo que vencer a mí mismo. No, nunca pensé en esa graduación. Sí, esa sería esa graduación en la parte de gimnástica. Bien. Entonces, primero tengo que vencer a mí mismo, que sería autocontrol. Entonces tiene que ser el gimnasio. El gimnasio sería por eso, porque obviamente, no sé, yo obviamente no lo hago hace mucho tiempo, pero cuando va al gimnasio tiene que vencer a sí mismo y tener un autocontrol. Después puede vencer una persona de forma individual, que sería el ¿cómo se dice? Pugilato. Pugilato acá. Pugilato. No, box, aquí sí, Sí, boxeo, box también. Y ahí tiene la lucha, el combate individuo contra individuo. Y después sería, vos tenés que liderar un grupo y el grupo entonces tiene que luchar contra otro grupo. Entonces sería como un paso a paso. Y hay otro texto muy bueno que ahora no me acuerdo, pero explica las 4 formas de la lucha, que sería, un box sería uno, pero uno que sería la natación también, porque sería el agua. Sería uno el agua, uno el ar, uno en la tierra, con los 4 elementos. Cierto, Pero no me bien. acuerdo ahora. Ah, buenísimo. Ah, Sí, mira, pero tiene mira, buenísimo. fuego, ar, tierra A mí y... me encanta, a mí me inspira mucho todo lo que tiene que ver con los 4 elementos. Sí. Encuentro algo porque me parece que es tan... No, pero- a veces dicen, no, el tema de los 4 elementos está superado. No está superado. No, pero el libro... La relación nuestra con la realidad física es siempre con los 4 elementos. Sí, sí. Es tierra, fuego, aire y agua. O sea, Sí, es continuamente eso es. Y hay un libro que explica los 4 elementos con la Quiero lucha. saber cómo se hace con el fuego. Sí, ¿eh? pero ahora no me acuerdo. Es un problema. Pero ponemos acá después, pero no me acuerdo ahora. Pero sí, está muy interesante. Ah, bueno, interesante. A ver, Sí. me da curiosidad. ¿Qué será el sí. fuego, no? ¿Qué será el fuego? Sí, pero ahora no me acuerdo, pero... Espero que no sea cocinar, pero... No. Es una cosa, es una cosa los 4 son luchas. Y ahí pone uno cada uno, pero ahora no me acuerdo. buenísimo. Pero está muy bueno el libro, es otro libro eso. Pero está bien. Bueno, espero que me envíes. Espero que me envíes. Me interesa No, muchísimo, no, me interesa no, muchísimo. voy a buscar, ahora cuando vuelva a Brasil lo busco. Buenísimo. No, me interesa muchísimo. Y Entonces, gimnasia. gimnasia, y después tiene la música. Ahora la música. Sí. Y ahí, Recordando esto que dije,
Son pre-artes liberales, Sí. antes del trivium y el quadrivium, eso. Bueno, aunque la música ya está en las artes liberales también. Sí, sí, ya está, pero en el libro ellos ponen la música acá, es una música pre-artes liberales, porque la música de artes liberales son más simbólicas. Ah, bueno, perfecto. Por eso. Sí, claro, claro. Y Esto, acá- esto es más Más la música folclórica, por Folclórica, ejemplo, claro. o el canto, el solfejar, ¿se dice acá? ¿Cómo se dice? solfear. Solfear, perdón. Solfear, canto, Solfear. canto vocal. El canto vocal, el solfear. Y Porque la gimnasia y la música pone, ¿cómo se llama este? Platón en la República, él coloca esto como inicio de la formación. sí, sí, así es. Y ahí, este tipo de música sería menos simbólica, porque las artes liberales ya es una música más, por ejemplo, ¿cuál es el sonido de los planetas? O cuáles son los números, porque la música con artes liberales está muy la idea de los números, o sea, los números, porque por así, para explicar. No, pero no lleguemos todavía ya, porque vamos a Dale. ir subiendo de a poco. Dale, ¿no? perfecto, entonces. ¿Cómo es esta música Esta música del sería- principio del tronco? Esa música sería la música que uno escucha, por ejemplo, cuando escucha la poesía oral de la familia. O sea, la música es musical, la poesía. la poesía. Sí, por ejemplo, vamos a escuchar la Ilíada, como la Ilíada escuchada, o sea, cantada, ¿no? Con el canto. Esa es la música, en ese sentido, que es la tradición oral de la música que uno puede escuchar. Eso podría ser como también, en cierto modo, el canto litúrgico popular, el canto Sí, religioso, sí, obvio, así es. la poesía, Sí, así es, así canto es. folclórico. Sí, así es, perfecto. Que sería una cosa que está en el hábito de las familias o el hábito de la cultura. Bueno, Senior hacía estas dos cosas, gimnasia y música. ¿Sabes cómo hacía él? ¿No? De la gimnasia no sabía mucho. Bueno, sí, lo hacía. ¿Qué hacían ellos en el programa de humanidades de Senior, Quinn y Nellick? Ellos hacían como kermeses, ¿sí? Donde hacían juegos, por ejemplo, hacían competencias, claro, sin todas estas distinciones que hicimos que son muy buenas, pero, por ejemplo, hacían competencias de quién cerraba un tronco más rápido. Ah, eso no Bueno, me había olvidado, claro. no sabía eso. Entonces ellos hacían esto. Y después competían tirando la cuerda unos y otros lados. ¿Nunca llegaste a ver las fotos? Sí, sí, pero no sabía que no había hecho el La- link. Sí, sí, Bueno, sí, entonces tiene todo ellos- sentido. Ahora que está diciendo, Claro. pero no, nunca había Entonces pensado. esto, después la poesía que tenían que memorizar. Esa es la Ellos poesía, es la no poesía. podían leer poesías. Ellos tenían que, estaban en la clase, un tipo que Sí, declamaba, solo escuchar, solo sí. escuchar. Sí, eso ¿no? sí, eso sabía. Solo escuchar. Bueno, buenísima. Y Que es dificilísimo eso. claro, y después todo esto, estas dos cosas confluían, porque nuestro esquema, estos dos troncos se van como entrelazando, se van, Sí. se van haciendo como una trenza, ¿no? Que son dos, en realidad no es tres, sino dos. El vals. Sí, para bailar, ¿no? Claro, porque el vals es música y Interesantísimo. dominio del... Sí, ¿Te das cuenta? ¿no? perfecto, sí, 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 esa es la balsa, sí. Sí, el programa de cine dice que tiene que bailar el hombre con la mujer Claro. y la balsa. Sí, sí, eso es verdad. Entonces va Sí, como pero no juntando había los dos. pensado en eso en la ARUR, está muy bien eso. Te dije que me dio mucha... Sí, no, pero no, esto- vos pusiste... No, pero yo quedé flipado. Estaba- sí, pero no, no. ese detalle era una cosa que para mí no sabía, o sea, no había pensado. Yo Es dije, obvio ahora que a dice. mí me Sí. hizo sentido mil cosas, te cuento, mil cosas pensé en ese momento cuando No, viste el esquema. ahora voy a utilizar la próxima charla que doy con ARUR, voy a decir Empezá de la con eso. balsa. Sí, sí. De la balsa. Está bien, está buenísimo eso. Bueno, después de allí subimos ya a las artes liberales propiamente. Sí, ahí tiene el trivium, que significa las tres vías, es tres caminos, ¿no? Tri de latín y vía, vium, trivium, serían las tres vías y el quadrivium las cuatro vías. Y el trivium tenemos la gramática, la lógica, la retórica. La gramática puede ser obviamente para escribir bien, pero tiene que ver con la prosa o el verso y es la arte de escribir. Y ahí puede ser para la poesía escribir o puede ser para un discurso de un estatista y cualquier cosa, es para escribir, ¿no? Tiene el fundamento de saber utilizar las letras. Después tenemos... Pero bueno, sin que nos extendamos demasiado, pero te tengo que decir, a mí No. me parece que no solamente para escribir, No, solamente para escribir. también para saber leer. No, sí, obvio, bueno, anterior a eso, ¿verdad? Para saber leer. Y saber leer de forma adecuada. Claro. Y saber entender lo que está leyendo. Sí, eso como presupuesto. Pero es interesante y recomiendo hacer eso. Lo primero tratado de gramática que tenemos es de Dioniso Strax, el griego. Ok. Y yo cuando estaba en Jerusalén tuve la pena de leer en griego, no sé, y tampoco sé muy bien griego, pero tuve la clase en griego para saber leer el Dioniso Strax. ¿Cómo Y se llama este? Se llama Tratado de Gramática Dionisio Strax. Dionisio Strax. Fue el primer tratado de gramática, puesto en griego, ¿no? Y
Y está muy bueno porque explica cada cosa. Entonces explica qué es un adjetivo, qué es un verbo. Es una síntesis, es un mini síntesis, se dice, Síntesis. síntesis de la sintaxis y morfología griega. Bueno, yo creo que la gente de UE San Víctor Ah, puso algo en su colección Sí, de sí, artes liberales. Está, ¿no? Tiene está. unos tratados Sí, antiguos traducidos. Sí, sí, sí. eso está Ah, en buenísimo. portugués y Sí, sí, sí. griego. Sí Porque está. yo, a medida que recibía los No, libros, sí me iba está. ojeando esto y Sí, decía, sí está, y yo quedé contento que pusieron. sí, sí. Porque tenía el griego y el portugués. No, buenísimo. Está buenísimo. Esa obra está muy No, interesante. está muy interesante, ¿no? Y felicito los El Instituto de San Víctor hizo una colección, para lo que no sepan, ¿no? De unos amigos de Río Grande do Sul, donde ellos publicaron, ¿cuántos? Son 12 volúmenes, por ahí. Son, no Son, sé, son 12 son 12 más son o 12, menos. sí, son por ahí. muchos. Son muchos. A mí me agarré un anaquel Sí, entero. Sí, y son muy lindos los libros y sí, todo. están muy bien hechos. Y entonces, de todas las artes liberales, el Trivium y el Quadrivium, muy bueno. Incluso con un libro introductorio de las artes liberales al Sí, principio. verdad. Sí. Y yo, el que más esperé, ¿Fue el cuál? ¿Astrología o qué? Astronomía. Sí, eso me imagino. yo, el más esperado fue eso y me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho. En la astronomía me gustó muchísimo. Así que gracias, Clistener. No, el trabajo que todos el Instituto de San Víctor hacen en Brasil es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, y ahí de la gramática tiene ese tratado que recomiendo que leen, es chiquito, que seguro hay traducción en español, si hay en portugués ahora, en castellano seguramente hay. Y Sí, porque son las cosas, los fundamentos simplemente. sí, seguramente. Y después cómo utilizar eso. Y ahí, como os he dicho, una cosa es leer, cómo saber leer bien Sí, y utilizar la literatura. Y también es interesante porque, por ejemplo, eso ya, la Ratio Studiorum habla de la gramática, como os he dicho, para saber leer y después... ¿te referías a la Ratio Studiorum de? De Santo Ignacio de Loyola. Ah, de los jesuitas. Sí, los jesuitas. Sí. Santo Ignacio dice que el tema de la gramática también tiene la parte de memorización, un poco de la poesía, y empezar a entender el estilo de la cosa por la Pero gramática. no entremos en el modo cómo hacer, solamente para ver definición. solamente las Sí. definiciones. ¿sí? Sí, definiciones sería para No, leer, definiciones y los motivos, Sí. que son es lo bueno, importante. para leer de forma bien ordenada, o sea, saber cómo leer, entender el texto, la comprensión del texto, y después saber cómo escribir la prosa y el verso, el verso y la prosa. Sería más o menos eso Perfecto. lo podría. Entonces, después tenemos la retórica, La retórica, que es saber la expresión la de la... expresión, o sea, cómo podemos hablar bien en un discurso, o sea, una charla, una palestra. influir. Y influir y convencer el público, obviamente. Y ahí yo pienso que Cicerón sería el nombre más adecuado, pero obviamente Aristóteles ya habla de la retórica en su libro La Retórica. Pero Cicerón pone los 4 o 5 puntos específicos de cómo tener un buen argumento y convencer el público. Lo que pasa es que tenemos muchos discursos, Sí, por eso se usó sí, siempre sí. como modelo de copia. Y ahí tiene las 3 cosas de la retórica, que es el pathos, el ethos, y pathos, ethos, y el tercero... Sí, yo siempre olvido las listas. Y ahora que No, olvidaste la tercera... el logos. El logos. Sí, Logos. ahí está. Pathos, bueno, el pathos, el logos tenía, bueno, el pathos tenía que ver con la pasión, o sea, el convencer a las personas por el sentido de emoción, ¿no? El corazón del discurso, o sea, la persona tiene que salir inflamada. Después tiene el logos, pathos, logos y ethos. Ethos. Bueno, el logos tiene que ver con las palabras adecuadas, utilizar lo que sea lo más preciso. Y después tiene el ethos. Ethos. Por ejemplo, si estoy en un discurso, yo tengo que estar viviendo eso de cierta manera. Ahí, obviamente, hay autores que no piensan que tiene que ser así, pero no voy a entrar en detalles. Pero el ethos... Newman piensa. Sí. Newman sí piensa que tiene que... Sí. Y ethos, por ejemplo... En su tratado en esta introducción para una gramática de los Sí, él piensa sentimientos. eso, sí. Pero ethos, por ejemplo, imagínate, yo estoy hablando de la importancia de cocinar bien y no sé cocinar nada. Claro. O planchar, por ejemplo, no plancho nada, y ahí uno decide planchar. Entonces, bueno, es eso, ethos tiene que ver con también su discurso. O sea, tiene que eso puede convencer el otro que estás escuchando si vos también vives así Claro. o tienes la cualidad. Bueno, Ahí tenemos retórica. retórica. Y ahí para Y terminar... lógica. Y lógica, bueno, lógica es siempre para la razón, tiene que encontrar la verdad. Y también tienes que tener las argumentaciones y las premisas organizadas para sacar conclusiones. Entonces, la lógica está preocupada con cómo la razón, la recta razón, tiene que tener los instrumentos, la equipaje, para saber si la razón trabaja de forma organizada y ordenada para buscar su finalidad.
Entonces la lógica, Que es la verdad. que es la verdad. Entonces, Bueno, la lógica está, de hecho, dividida en dos partes. Supongo que es eso. formal y... Es pensar correctamente Sí, y pensando correctamente alcanzar la verdad. sí, sí, O sea, exacto. saber que, porque la lógica material consiste Sí, así es. en saber que existe la verdad y en ver los medios, o el método, porque metodología se llamaba Sí. en otros tiempos, en cómo encontrar la verdad. Entonces, Y, si sé cómo pensar, pienso válidamente, sí. paso a, con este pensamiento Si válido, es encontrar la verdadero, verdad. sí. Sí. Sí, porque la lógica te ha preocupado con la validad y la invalidad. Bueno, si es La lógica formal. sí, exactamente. Si es válido o no válido, si es verdadero o no verdadero. Sí. Pero Entonces, la lógica material sí está preocupada sí, con la verdad. sí, y es lo más importante, por así decir. Claro, Sí, claro, obvio. claro. Sí. Entonces, ¿a vos no te parece que estas tres artes lo que hacen es, bueno, también el quadrivium, pero voy a decir algo con lo que Sí, ya no estoy de acuerdo, para que ella responda. sí, Tienen que ver con lo más elevado que tiene el hombre, ¿sí? Con la formación de su alma, porque él aquí lo que está haciendo es más que el quadrivium, porque él piensa, precisamente lo que lo hace hombre es su racionalidad, digamos así. Entonces él piensa y comunica lo que piensa, ¿sí? Y precisamente lo que hace el trivium es prepararlo para que él pueda pensar y comunicarse ida y vuelta con el otro. Bueno, yo creo que en el libro de Doctrina Cristiana de San Agustín, él va a pensar, y toda la patrística, verdaderamente piensa que lo trivium es más importante que lo quadrivium. Ujú. Y lo pienso en eso por motivo que el verbo se ha hecho carne, Sí, y de ahí tiene la palabra en el Evangelio de San Juan, de Logos, el logos. sí, el Logos. Y como la palabra es lo más importante, porque Dios hecho el mundo por la palabra, con su palabra. O sea, Ok. Dios hablaba y las cosas se hicieron. O sea, entonces, Pero, pero, no, vos decís, no. pero pensá, eso piensa San Agustín. Sí, no ¿Estás de acuerdo no con tengo, eso? pero no, yo nunca hay refletido mucho en el tema, te juro. Entonces, pero está interesante lo que dice San Agustín. Ok. Y también, San Agustín está de acuerdo conmigo entonces. bueno, es que hay dos argumentos en ese sentido. Uno, porque también en la época de la patrística, todos estaban muy preocupados de cómo comprender el Evangelio. Ok. Entonces, si no se puede... Pero ¿a quién le parece que a ver, cuando yo... Hagamos una salvedad aquí, o sea, o sea, una pequeña... Vamos a afinar las cosas. dale. Cuando alguien dice... Yo sé que actualmente cuando decimos tal cosa es más importante que tal otra. Lo primero que el oyente piensa, como deduciendo de lo que Ajá. digo, es que lo segundo es, digamos, que yo voy a evitar lo segundo. Sí, no estoy diciendo eso ¿Sí? tampoco. Sí. No estás pensando en eso. No, Ok. por nada. No, De hecho, sí, si digo, el trivium es más importante que el no, quadrivium, no estoy diciendo que el quadrivium sea, que pueda no, quitar el quadrivium, sino que, no sé qué palabra usar ahora para eso, pero lo que estoy diciendo es simplemente que realmente el trivium está bueno, en primer lugar. sí, yo creo que sí, pero mira, cuando empieza a hablar pensamos una cosa, esto estoy pensando ahora. Y en una situación hipotética, Sí, hipotética. por lo menos el trivium podría... Sí, pero imagínate que tiene un bebé. Mm, Primero enseña los números o las palabras. las palabras. Sí, por eso. Ok. Entonces, lo pregunto por... O sea, estoy pensando ahora en el ejemplo. En ahora. ese sentido, Sí, claro, eso pero- muestra... Sí, pero eso, para quien está mirando, nosotros estoy pensando ahora. Entonces, obviamente, no estoy muy... Puedo ser que tengo que formular un poco, o sea, ser más preciso. Pero siempre empieza con la palabra. O sea, uno no empieza a aprender matemática, Ok, los sí, números. Empieza a obvio. aprender la palabra. Entonces, me parece que el trivium en ese sentido es necesario para el quadrivium y es más importante también. Claro, Es más importante y también es lo primero. claro, claro. Y bueno, y los padres de la iglesia estudiaban mucho el trivium. ¿Por qué? Porque con la gramática podrían comprender mejor los evangelios. Entonces, para exegesis, dice, Exégesis. exegesis bíblica, o sea, para hacer eso necesitaba el trivium. Después, para la retórica, para predicar, necesitaba la retórica. Y después, la lógica, para argumentar bien y hacer la apologética. Bueno, así, casi exponiendo así, casi uno Eh, eh, podría eh, terminar preguntando, ¿y para qué el quadrivium entonces? Bueno, ahí tenía, bueno, el quadrivium sería para, en el sentido, bueno, es buena la pregunta. El quadrivium sería un segundo momento y uno puede percibir eso, que sería, bueno, explico qué es el quadrivium. El quadrivium serían las otras cuatro artes liberales, que sería la matemática, la Aritmética. aritmética, perdón, la aritmética, mejor dicho, perdona,
la aritmética, la música, la geometría y la astrología. Y ahí viene. La geometría, el gran nombre que tenemos es Euclides, que fueron, no sé, más o menos 600 antes, me equivoco, 500 antes de Cristo. Después tiene la música. Entonces, la geometría tiene que ver con la astronomía. Entonces se ponen blocos. La geometría y la astronomía, la aritmética y la música. Ah, yo dividía distinto. Sí, como diría. Y yo dividía astronomía, música y geometría aritmética. Ah, interesante. Sí, y la ¿Por qué? música de los astros. Sí, verdad, sí, verdad. Porque uno escribe, bueno, puede ser eso. No tiene importancia, Sí, pero, no, pero interesante es. No, es que lo pensé en la aritmética y la música porque la música, cuando estudia la música, es por eso, los números, números sí. del sonido. Sí, pero hay intersecciones. Hay un cuadro muy bueno, que cualquier cosa en la edición ponemos acá, que explica la razón de cada una. Ok. Y ahí lo envío el cuadro para poner acá. Ah, buenísimo. Dale, Ah, bueno, ahí, sí, sí. ahí va a aparecer un cuadro y ahí va a explicar la relación de cada una. Para ustedes que están mirando, a ver. Se me ocurre algo. Entonces, Sí, es verdad lo que estás diciendo también. Sí. Estoy de acuerdo. es que el trivium y el quadrivium nos va a... ¿Sabes que Dios habla a través de dos libros? La naturaleza, supongo. Y las escrituras. Y las escrituras, bueno. ¿Cuál necesitas para las escrituras? El trivium, ¿Y la naturaleza? el cuadrillo. Exactamente. Ah, está bien eso, no había pensado. ¿Entendés? Está buena la charla, porque tampoco había pensado. No, te juro, No, no, es- tengo por qué mentir acá, públicamente. No había, sí. Eso es, entonces hay dos libros por los cuales escritos por Dios, porque Dios habla por palabras y por hechos, Ujú. ¿sí? El cuadrillo serían por Los hechos. los hechos. Sí. Y el trivium Los por la hechos de palabra. la naturaleza, ¿no? Sí. Y el trivium, la palabra, Sí. ¿sí? Por palabras, entonces tenés la profecía, la profecía, los hechos escritos, los hechos de los patriarcas y Ajá. todo. Y entonces esa palabra dicha por Dios en las escrituras es leída y entendida gracias al trivium. Sí. El quadrivium entonces nos permite a nosotros ver el orden del mundo en este libro que es la naturaleza. Sí, está bien eso. Estoy de A mí me acuerdo. gusta mucho esta idea de No, los dos eso libros. está espectacular y no había pensado. Está muy bueno. Voy a utilizar también eso. Dos cosas, la balsa y eso. Te voy a cobrar esa. Sí, no. Pero yo también pienso que el quadrivium es importante porque, empezando con la música, porque la música está en todo. O sea, es parte de nosotros. O sea, no hay una cultura sin la música. Ujú. Y en la parte de simbología, hay mucho que decir de los números. Y también los números por la parte de cosas básicas. Si no se puede Claro. tener los números, o sea, los números son importantes para todas las otras artes serviles, por ejemplo, como la medicina, la ingeniería, y todo La eso. carpintería, La carpintería, la cocina. la cocina. Entonces, O sea, a ver, Obviamente muchas en cada- cosas. Hay que poner los ejemplos. La cocina, la carpintería, las cosas que hacemos todos los días. Sí. O sea, los números precisamente son la representación de esas cosas que nosotros hacemos todos los días como útiles para nosotros. y es importante decir, mira, no estoy diciendo entonces que uno estudia arte liberales con una finalidad útil, porque eso puede ser una prostitución un poco de arte liberal. Pero los números también, para pensar en los números, la aritmética, es necesario también para como arte liberal, o sea, tener una abstracción de los números. O sea, los números existen, o sea, también en esos sentidos. Obviamente existen en la parte física. ¿Por qué las artes liberales son, acaso sí son precisamente por ser artes, no tienen algo de, ¿De ciencia o...? no, de útil? No, me parece que Tienen algo de ciencia, por lo cual tienen sí. valor por sí mismos, Sí. pero tienen algo de, No, es de útil. útil, de servil también, Es porque útil en para la realidad- persona también, o sea, no útil solo para... Pero, ¿cómo? porque fíjate, es que la sabiduría viene después. O sea, Sí. pensá en el esquema que me mostraste. Sí, Ese esquema es profético, ¿eh? sí, porque la sabiduría está arriba. Claro, Deben como es consecuencia. que un árbol, el Crece. árbol, claro, las hojas, el tronco está para las hojas. Sí, sí, verdad. Sí, es como fundamento de crecer Claro, poco a poco. sí, el tronco está para las hojas. Sí, ¿qué sería el tronco si no tuviera hojas? Moriría. ¿Qué piensas? No, yo estoy pensando, sí, estoy de acuerdo. Sí, no, y estoy de acuerdo y me parece que hay algo útil en sí mismo también. O sea, útil en el sentido que no solo para la persona, como libera a la persona de la ignorancia, Claro. pero útil que se te puede utilizar eso para cosas prácticas. Más, por ejemplo, la geometría. Cuando uno estudia geometría, es importante las formas geométricas porque sin geometría no hay geografía propiamente dicho muchas veces, porque se necesita las formas geométricas para calcular distancias, por ejemplo, como se hace en astronomía. Se calcula las distancias astronómicas porque se sabe
de la geometría, porque ahí puede tener formas para tener distancias hipotéticas. Ahora, y ahí obviamente tiene una utilización práctica de la geometría sí, los mapas antiguos para navegación, etc. Ahora también tiene la utilización interna, o sea, es útil para la persona porque puede de forma abstracta, sin el papel, pensar la forma geométrica y empezar a construir cosas. Entonces lo bueno de Euclides es eso, él te da de principios autoevidentes, axiomas, que sería por los postulados también, y uno empieza a utilizar la mente y hacer las construcciones. Por eso geometría es una arte en ese sentido, porque uno construye en su cabeza, en su mente, lo que Euclides lo pide. Obviamente lo hacemos también en el papel, pero empezamos acá y obviamente después poner el papel. Entonces la geometría es arte porque empieza a ser como mini ingeniero la persona en la mente. Y también es una ciencia. Y eso te da, también te da la importancia, es porque empieza a tener más confianza en los principios autoevidentes. Cuando uno no, porque muchos, hoy en día, especialmente uno no cree en cosas autoevidentes, como la sindéresis. Entonces, por eso me parece la geometría muy importante. La sindéresis es bueno, es lo que entiendo, ¿verdad? Ahora veo que no lo tengo tan bien memorizado. Es esa, digamos, la facultad del entendimiento por el cual sabemos que hay que hacer lo bueno y evitar lo malo. Sí, ¿Sí? sí, y un ejemplo muy claro en geometría que me encanta, que sería el todo es más grande que la parte. El todo es más grande, sí, en castellano, más grande que la parte. Sí. Y que dos cosas iguales, El sumadas... todo es mayor que la parte, Sí, todo es se mayor, enuncia sí, ese sí. principio. Entonces, entonces eso es obvio, o sea, sí, porque... Entonces, Bueno, lo interesante de Euclides es que te obliga a demostrarlo. Si uno sí, dice, a ver, demostrame que el todo es mayor que la parte. Bueno, a ver cómo demuestro esto. sí, y eso tengo como presupuesto para hacer las Claro, otras cosas. claro, claro. Entonces, eso es bueno. Y ahí después, obviamente, cuando utiliza los conceptos que él tiene, utiliza lo que él tiene como principios, en general, no voy a entrar porque uno son postulados y axiomas, y sí, bueno. Pero No, al caso no viene tanto viene, aquí. sí, no viene acá. Aquí me parece que lo que es importante es que nosotros definamos o más bien aclaremos la idea de liberal. Si ahora ya tenemos el trivium y el quadrivium explicado, expuesto sumariamente, Sí. ahora, ¿en qué sentido hacen libre al hombre? Dale. Yo voy a dejar también acá, para abajo, si pueden, el vídeo, o si no en PDF, las definiciones que me parecen buenas de las 7 artes liberales. Tengo uno u otro libro que dejo de definiciones muy, muy sencillas. Y después también el cuadro de comparación de las 4 artes del quadrivium. Perfecto. Pero bien, las artes liberales, hay dos definiciones que los autores clásicos así la ponen. Y para eso voy a explicar qué son artes serviles muy rápidamente, las artes bellas también. Artes serviles son Bellas artes en castellano. Bellas artes, sí. gracias. Sí, pero claro, entonces artes Sí, de la bellas belleza. artes. Sí, por eso se dice bellas artes también, ¿verdad? Bueno, las bellas artes son, por ejemplo, la ópera, un teatro, una pieza de teatro, La pintura, la pintura, la escultura. Esas son las bellas artes que nos dan placer, el deleite. Cuando uno mira, Su finalidad es sí, el deleite, el placer. es el placer, con divertimiento que se dice hoy en día. Entonces, uno puede decir que el cine, por ejemplo, si quieren poner como una cosa moderna. Netflix, no, un chiste. No. Sería hoy en día. Pero bien. Depende de cuál, Sí, depende de cuál película. Sí, exacto. Y bueno, y ahí después tenemos las artes mecánicas, las artes serviles, que son artes que sirve el hombre, que son artes que necesitamos para sobrevivir. Entonces tenemos la gastronomía, la medicina, la ingeniería, etc. Ahora, obviamente uno va a decir, mira, pero me parece mucho más importante la medicina que la gramática, porque si no tenemos buena medicina, si no tenemos salud, va a morir, no va a poder aprender nada. Y de cierta manera... Sí, pero ¿cómo va a estudiar medicina Sí, si no y ahí, tiene- ahí viene, exactamente, por eso. Entonces, necesitas de una cosa anterior para la otra. Y entonces, por eso ponemos las artes liberales como la más principal, porque necesitas lo mínimo de una para lograr lo otro. Y ahí tenemos por fin las artes liberales, y el término liberal tiene dos modos de comprender. Un modo es que es para hombres libres, o sea, tradicionalmente, lo hombre que tiene tiempo de estudiar las artes liberales es un hombre que tiene
el hombre que tiene tiempo, o sea, una persona que está con las artes civiles, trabaja mucho. No, tiene dinero y Tiene algo que dinero, le sí, pagan. le paga. Entonces sería un arte para la aristocracia, y para la aristocracia, ¿sí? ¿Sí? Aristocracia. Dale. Bueno, para la persona que tiene la oportunidad de hacer eso, y ahí obviamente la familia real, los reyes y todo eso. Y eso es el sentido, entonces necesita tiempo y ocio productivo, se dice en portugués, porque ocio tenía una versión negativa en portugués. Claro, ocio en contraposición a negocio. Ah, sí. Entonces, Ahí claro, está muy bueno eso. claro, los comerciantes y esclavos estaban en el negocio, ¿sí? Entonces ellos no tenían ocio. Y en cambio, la aristocracia y los pensadores y maestros tienen ocio porque ellos tienen tiempo para el estudio, Sí, así es. ¿sí? Para la contemplación, para la teoría. Eso es más o menos así. Sí, no, y Piper dice eso en su libro. Sí, Piper tiene un libro sobre el tema. Tiene un libro muy bueno. El ocio se llama. El ocio y la contemplación en portugués, sí, en portugués sí, está así el en nombre. castellano lo sacaron como el ocio. Sí, es que portugués cuando dice ocio siempre tiene una visión negativa, entonces por eso En castellano también. Ah, Yo ¿sí? creo que lo hicieron de propósito. Ah, no sabía. Sí. Y bueno, entonces, y eso es un motivo. Primer motivo, el hombre libre, el hombre que tiene tiempo. El segundo definición sería porque la arte liberal libera el hombre, es un factor libertador. ¿Libera de qué? Libera del hombre de la ignorancia, pero también libera al hombre de sus vicios de cierta manera, porque si el hombre tiene más conocimiento verdadero, tiene menos chances o oportunidades de se equivocar. Entonces libera al hombre del error y libera al hombre de la ignorancia, que sería una consecuencia para nosotros cristianos del pecado original, porque con el pecado original queremos más estúpidos. Entonces por eso. Entonces libera el hombre de eso, de la ignorancia. Entonces para el hombre libre y para liberar al hombre de la ignorancia. Entonces eso sería artes liberales, sería la idea del tema liberal. Y como he dicho también ayer, es un término que empieza con los romanos. Los griegos no tenían las artes liberales escritas en griego. Entonces un termo romano, o sea, de los romanos, en latín. De Varrón. De Varón, sí. Eso, pero de todas las pesquisas que lo he hecho, Varón es lo primero que pone artes liberales con artes liberales. Que habrá recibido de otros, ¿eh? Y quizá hay otro autor, pero todo el que lo estudié, las pesquisas que lo he hecho, fue a Varón fue el que también puso las 7 artes liberales, porque había 9. Arquitectura y medicina también, para algunos escritores también hacían parte de las artes liberales, él sacó. Y ahí quedó el código, el canon fue de él. Canon de Varrón. Sí, de Varón, sí. Y bueno, entonces, se ve ese modo de entender las artes liberales como lo que hacen al hombre libre. Bueno, libre también para elegir, ¿no? Libre para elegir. Sí, para tener mejores opciones. Sí, para tener más opciones. De hecho, si pensamos en las artes liberales como el tronco común, nunca mejor dicho que respecto a nuestro esquema que estamos usando aquí, que comentamos, todo esto es un comentario del esquema que apareció al principio, ¿eh? Un comentario. Entonces, el tronco común es precisamente todas las artes liberales. Sí. Porque después viene lo demás. Aunque, fíjate que nuestro esquema empezó con la piedad abajo. Empezó con la piedad. Y termina con un último, ya después de las artes liberales, de las 7 artes liberales, tenemos una última ramita que se cruza, que es la filosofía moral. Sí, filosofía moral y la filosofía natural. Filosofía natural. Sí, me parece que sí. Y bueno, una es como la filosofía natural, es que muchas verdades son verdades de la filosofía, no son necesariamente la teología. Pero filosofía natural no se refiere a lo que hoy nosotros entendemos como ciencias naturales. Sí, como ciencia, ahí sería caso sí, pero verdades biológicas, lo digo. Sí, claro. Sí, por ese sentido. Verdades biológicas. Sí, biológicas. Y que no necesitamos de una revelación ni una, o sea, claro. Entonces sería, hoy en día la biología, por ejemplo, pero la física. ¿por qué le sacar las verdades morales que necesitamos revelación? No, tampoco, por eso los dos. Claro, la ética. Sí. Las 12. Sí, la ley natural en ese sentido exactamente. También. Sí, perdón. Esto es ley natural. Sí. En eso, entonces, hay verdades biológicas que no necesitan de revelación ni una. Y las verdades morales tampoco, por ejemplo, no se puede matar a una persona por sin motivo alguno. También, o sea, el homicidio es una cosa mala, punto, necesita de Dios para decir que no puedo matar a otro. El adulterio también y cosas así. No olvides que no necesito revelación para saber que Dios existe. No, tampoco necesitamos.
La Trinidad sí, pero que La Dios, Trinidad sí, no, pero la que Dios existencia existe y de- es solo un Dios, no. Sí, Por eso el decálogo es de ley natural. sí, sí, sí. Está Sí, revelado para facilitar el sí, conocimiento al hombre, sí, obvio. pero el Sí. decálogo es de ley No, natural. por eso me gusta mucho el libro de Lewis, La abolición del hombre, ¿sí? ¿Sí? Lewis, decimos Lewis, nosotros. como, que C.O.S. Lewis, ¿no? Lewis. Bueno, en Dale, castellano, dale. tenemos una regla en castellano que hay que pronunciar Está. como está escrito. Dale. Solo que nadie se anima a decir Shakespeare, porque suena mal. ¿Cómo se llama el libro de él? La abolición del hombre. Bueno, él explica muy eso, del Claro, Tao. El Tao sería la ley natural que está presente en el corazón de todos los hombres, que así dice el catecismo, no necesita de una revelación divina. Entonces, el hombre que lo busca la verdad, lo busca con la recta razón ordenada, encuentra los 10 mandamientos. O sea, hay un solo Dios, que también, o sea, o sea, existe Dios y solo un Dios. O sea, entonces eso es la ley natural, digamos, por la razón humana. Ahora, la Trinidad, ahí sí necesita, y la Trinidad ya es otro tema. sí. Entonces es distinto, solo para no pensar que la ley natural necesitamos de revelación en cosas que no necesitamos. Bien, y ahí entonces la filosofía moral, la filosofía natural, y que también tiene un contacto uno con otros, que es importante. Y ahí tiene la parte de filosofía moral, es la ética, que hoy en día decimos de una forma más... Para aclarar, ¿qué tiene que ver la filosofía moral con la natural? Para Cicerón tiene todo que ver. Ah, y sí, Porque precisamente él, nosotros, de la filosofía natural, de la ciencia natural o del conocimiento de la naturaleza, nosotros conocemos el hombre también. claro, conocemos al hombre Sí, y aquello por analogía, ¿sí? Por analogación, conocemos sí. lo que es de ley natural. Sí, él dice eso en la primera parte del libro. Bueno, de hecho, la argumentación para decir, ¿por qué la anticoncepción es pecado? Bueno, porque los órganos funcionan de este modo y su finalidad su funcionamiento es tal. No, y el matrimonio también. Si uno mira los animales, Claro, y sea, el finalidad sexual es la procreación y procreativa. yo me atrevería inclusive a decir que la monogamia está fundada también en la naturaleza. Sí, sí, pero en general sí. Mm. Y hay una cosa interesante también, porque uno va a decir, no, pero en el reino animal hay animales que también no son heterosexuales. Sí, pero Y ahí es una excepción. Y ahí, eso es una excepción. sí, y además ahí Aristóteles dice, y eso que bueno de Aristóteles en la física. Aristóteles dice en la física que nosotros sabemos lo que es la naturaleza porque la gran mayoría lo hace, y sabemos que las excepciones no es la naturaleza. Entonces, como todos lo hacen, o sea, cuando tiene un árbol, imagínate un tipo de árbol que por un motivo, siempre todos, 100 árboles, todas tienen 10, ¿cómo se dice? Ramas, 10 ramas. Ahí tiene una de la misma especie que tiene 15. Es la normal. claro, Y ahí, por saber que una es anormal, tenemos lo que la naturaleza debería hacer. claro. Entonces, en el reino animal sabemos lo que es normal porque la gran parte lo hace. Entonces, Aristóteles lo dice eso. Y ahí podemos hacer que todo tiene un fin, porque si todas las otras aves tienen la misma finalidad, y ahí es muy bueno la física, como dice. Entonces, por eso. Entonces, la ciencia natural, la filosofía natural, que también utilizamos así, también mirando la filosofía natural podemos nos conocer mejor. Y me acuerdo bien ahora en el curso en Florianópolis, en enero, el retiro intelectual, nosotros leemos una parte del tratado en portugués se llama Cazadores de Vespas, de Fabre, que es un botánico que se dice, hoy diríamos un botánico que estudió las vespas. ¿Sí dice vespas? Avispas. Avispas. Y él, bueno, está muy interesante él porque le pega a las avispas y todos los días escribe un poquito. Pero mirando cómo trabajan las avispas y él hablando con súper entusiasmado de las avispas y todo esto, que para nosotros puede ser, mira, qué aburrido. Pero es interesante porque así empieza la ciencia. Cuando miramos los animales y todo el comportamiento de los animales, también podemos entender un poco el comportamiento del hombre. Y ahí también viene, o sea, el reino animal no está tan divorciado como el reino del hombre. Y eso es la verdad. Y ahí también podemos sacar mucho conocimiento cuando uno empieza a estudiar. Y eso lo hacen los gran filósofos. Claro, Empiezan a mirar el reino animal claro, claro. y para comprender mejor quién somos acá. Sí, creo que nos falta un detalle allí antes de pasar a la siguiente, porque ahora ya están las ramas con hojas, Sí, ¿eh? Están empezando a aparecer en este árbol. Y
hay algo en lo que no hemos hecho suficiente énfasis. ¿Y para qué estudiar todo esto? ¿Para conocerse a sí mismo? Me parece que eso sería demasiado, Pequeño, dem- ¿no? Chico, demasiado sí, pequeño, sí, ¿no? sí. Demasiado pequeño. Respecto de la astronomía, por ejemplo, siempre cuando la gente me dice, ¿y para qué estudiar todo eso? ¿Para qué estudiar el símbolo de las esferas celestes? ¿Para qué hacer todo eso? Entonces, suelo usar este argumento. Yo diría que, Te digo cuál es mi argumento. A dale, ver qué te parece. no sé, mi argumento es más que cuando uno, ahí voy a llamar Senior para eso, Senior dice que, y ahí tenía una cosa con la piedad, y después va creciendo, que la admiración, o sea, cuando están en wonder en inglés, ¿no? Cuando uno está maravillado del Sí, sí. mundo, de la verdad, no, mejor, antes de la verdad, cuando uno está maravillado con la realidad no es una cosa que va contra él, porque hoy en día muchos no quieren la realidad, sea en el sentido que se pasó una cosa emocional, o sea porque uno tiene, no sé, no está contento con el mundo en el sentido que quiere hacer una negación completa de la Sí, la idea realidad. de realidad es todo lo que hay que cambiar, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Entonces, la realidad de la naturaleza, o cualquier una, debe maravillar al hombre. El hombre debe despertar y tener una curiosidad, es decir, bueno la palabra curiosidad, de conocer las cosas. Y me parece que no solo para el conocimiento propio y para perfeccionamiento propio, que puede ser una visión también egoísta cuando uno lo dice así, como autoayuda, ¿no? Se dice en portugués como Autoayuda, sí. autoayuda acá, pero también para una profundidad trascendental, para quedar mejor en el sentido más griego de la cosa, ¿no? Claro. Quiero ser el ideal del hombre que hay, no la visión moderna de, quiero me perfeccionar porque quiero ser la mejor versión de mí misma, no es eso. Que hoy en día sí tienes en la psicología que es ridículo. Cliché, Sí, sí. cliché, ridículo, es súper feo. Entonces tiene el hombre ideal griego, que también se tiene en los romanos, y nosotros tenemos como la santidad. Entonces, por esos motivos, todo eso ayuda al hombre a comprender mejor el mundo y también comprender mejor a Dios. O sea, tiene una visión también, Dios ha hecho todo eso. O sea, todas esas verdades son verdades que también tienen que ver con Dios. Todas son partes de la realidad que Dios lo crió. Y entonces, conociendo eso, se puede conocer un poco más una faceta de Dios. Ujú. Um, Claro. que tampoco, obviamente es imposible conocer todo de Dios, pero conocer más las distintas facetas que Dios lo ha hecho en la creación. Y, no, y además me parece que para mí responde también preguntas las materias empiezan a hablar una con ellas también. O sea, cuando empiezas a entender mejor astronomía, la verdaderamente entiende mejor el derecho. Mm. Yo estudié derecho mucho tiempo y así Cicerón dice de derecho. Empieza a hablar de derecho natural con astronomía, Cicerón. Y cuando entiende música, entiende también cómo la música nos influye en nosotros, en nuestro humor. Y cuando uno entiende, y tiene la psicología también, porque muchas veces ponemos la psicología humana como una cosa separada, pero no es. Y entiende las pasiones humanas. Y todo eso ayuda a Bueno, entender en el los orden de dramas Aristóteles, la psicología entraría dentro de la alma, ¿no? de la filosofía natural. Filosofía natural. Mm. Y también, pero yo creo que todo se entiende también el drama humano. Nosotros vivimos acá, cada uno va a tener momentos muy buenos en la vida, momentos no tan buenos en la vida. Entonces me parece que todo ese conocimiento nos ayuda a saber cuando viene un obstáculo, es posible superarlos, porque las artes liberales nos dan una libertad de mente. Y ahí me acuerdo muy bien Cicerón, no, perdón, el Boecio, en la consolación de la filosofía. La filosofía tiene, la filosofía, no estoy diciendo la teología, no estoy diciendo que no es solamente Dios, porque también, obviamente Dios, pero para uno que no cree en Dios, sí puede ser que escuche eso. La filosofía solamente te da los elementos necesarios para superar los dramas de la vida. Obviamente con Dios, los sacramentos, todo eso es mejor, y con Cristo, obvio, pero estoy diciendo para una persona que no es creyente, que las filosofías solamente, y así hace Boecio en la consolación de la filosofía, te dan los elementos para saber vivir la vida y no percibir que todo es un acaso. Y ahí viene la importancia para mí del quadrivium, Ok. porque no es todo simplemente una explosión como un Big Bang Theory sin la teoría de Big Bang. O sea, porque hoy en día parece que todo es acaso. Cuando estudia las artes liberales, percibe que no, que todo es un sentido muy bien organizado de una mente que está por detrás del mundo. Y ahí me parece por eso también otro motivo para estudiar las artes liberales. Perfecto. Agrego, el argumento que te voy a decir tiene todo que ver con lo que dijiste. ¿Sabes que Dios, cuando crea las cosas,
¿A dónde mira para poder? ¿Dónde está su modelo? Y no hay nada fuera de Dios, está en Él. Sí, en él. Sí, sí, por eso Ento- estaba, perdón, sí. entonces las cosas tienen algo de Dios, Ujú, ¿sí? sí. Algo, no algo de Dios en sentido panteísta, Sí, sí, sino, que no, no se vive en claro, sentido sino moderno, sí. en su diseño, Sí, en su diseño. en Y la mente eso, de Dios en eso. claro, y eso no solamente de las cosas que nosotros tenemos aquí, porque uno dice, o sea, bueno, eso es que las plantitas sí tienen alguna cosa de Dios. No, no de Dios, de su esencia simplemente, sino de las ideas que Dios tiene, Sí. de su mente, ¿no? Ujú, Incluso las cosas más feas, ¿no? Como un sapo, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, hay algo que Dios quiere decirte con eso. Pero también los astros, o sea, si es cierto, y es cierto realmente que la Tierra es una cosa, un puntito pequeñito en el universo, y lo que más ocupa espacio en el universo precisamente son los astros y el espacio infinito, infinito, no inmenso, que está ahí afuera. Entonces, y todo eso es el libro de los hechos. Bueno, algo Dios te está queriendo decir con eso, ¿no? ujú. Alguna cosa Dios te quiere decir con eso. Entonces, sería tremendo de nuestra parte que Dios estuviese hablando allí Y vos, y no, yo no, simplemente no sí. sea capaz de leer eso, ¿sí? O no, no Entonces, tengo interés en eso, sí. sí, o no tenga interés en Sí, eso. Entonces, me parece que las artes liberales precisamente lo que nos permite es, una vez que se supera esto, piedad, piedad, gimnasia, música, trivium, quadrivium, filosofía moral natural. bueno, eso me prepara para la filosofía moral y natural cuando es el momento en que se me abren los oídos, por decirlo, ¿no? Ujú. Y digo, ahora veo lo que Dios ha hecho, ¿no? Ahora veo lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Por eso, a partir de allí, se ramifican estas cosas con la Sí. gracia y La teología, las la- virtudes las teologales, virtudes teologales, la fe, que es sí, eso, y la sabiduría, sí, que es la sí, metafísica, los trascendentales, ¿sí? sí, Que es la metafísica. sí, Que con eso que ahí teología, en este esquema está la sabiduría, es la metafísica. sí, Entonces, porque esas son precisamente las cosas más elevadas. sí. Imagínate vos, imagínate, bueno, que hasta en paraguayo, en criollo, es rioplatense, imagínate vos, No, en que portugués también se dice eso, imagínate vos. En portugués se vos, dice, vos, vos sé, vosé, vos sé, sí. imagínate vos que hay mucha gente que hace la teología sin tener todo esto. ¿Entendés? Ah, Por eso hacen tan mala teología. sí. ¿Sí? O las mismas ciencias. ¿Por qué hacen tan mala ciencia y tan pésima teología aún? Porque precisamente no tienen Por todas estas cosas. bueno, lo peor es, por ejemplo, hoy ciencia política, sociología, psicología, son todos cenizos, o sea, son todos, o sea, son departamentos de la filosofía Claro, moral que están sacados de la filosofía moral que no tienen nada de eso. ¿cierto? Ahí es un peligro. Sí, Porque, imagínate un médico que no tiene nada de eso, sí, la medicina, porque ahí, o sea, la medicina, por más que tienes que se preocupar con la salud, a veces no se preocupa con la salud, se preocupa con otra cosa. ¿cierto? No, no se Y preocupa con el hombre. sí, No se sí. preocupa con el Sí, no, hombre. preocupa con el hombre. Sí, claro. Sí, sí, exacto. Bueno, Y, esto es toda una clase sobre el orden de las ciencias. ¿Eh? Porque, y- ¿dónde está la literatura aquí? ¿La literatura recorre todo esto? sí, ¿O está fundamentalmente en el tronco? sí. No, la No, literatura. está en la música. Sí, no, yo creo que la literatura está un poco en la música, un poco en filosofía moral, Un porque poco en la un poco en gramática. la gramática. Me parece que por ejemplo, historia tenía un otro esquema Sí. de otro, que lo vi en otro autor espectacular también, que ahora no me acuerdo, que también pone, obviamente, la música, la literatura, las otras virtudes, Ujú, y paralelamente con eso, porque la literatura habla con la filosofía moral, habla con la fe. ujú. O sea, entonces la literatura y la historia o sea, es parte del arte como en general, ¿no? Porque, o sea, a la literatura, un buen texto, los clásicos hablan de piedad, habla muchas veces de la filosofía moral, filosofía natural, habla de la fe. O sea, no solo en el sentido cristiano de la fe, puede Claro. ser en un sentido pagano, en el sentido más, el sentimiento religioso, ponele. Entonces, los clásicos o habla de una forma directa, como la retórica de Aristóteles habla con la retórica del cuadrivio, o de una forma indirecta, por ejemplo, una tragedia griega habla de todo el drama de la vida humana que tiene que ver con varias ramas del Sí. árbol. Entonces, me parece que los clásicos pueden hablar de forma más directa, de una forma más disciplinar de la disciplina, o de una forma indirecta que trata de uno de los temas que está en una de las ramas del árbol. Lo pone así.
claro. Buenísimo. Bueno, se me ocurre otro tema, pero si abro, No terminamos. no terminamos más hoy. No terminamos más. Y O sea, me habría gustado comenzar a hablar sobre literatura, pero ya con esto ubicamos la literatura en este árbol, que este esquema, no, hacemos un segundo episodio. hacemos un episodio. Te agradezco ese esquema. Dale, Ese no. esquema fue realmente inspirador, realmente inspirador. Y Por eso vamos quería a- compartir con sí. ustedes para que puedan ver eso, ¿no? Y voy a dejar acá el esquema después, voy a dejar en portugués. Tengo en inglés, tengo en portugués, voy a dejar acá. Quiero que es eso, para dejar así, ¿no? Para uno tener Buenísimo. voluntad. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, gracias a todos que escucharon y miraron la charla, Sí, en la conversación. la conversación. La conversación. Y también dejo, si uno tiene interés de artes liberales, dejo el link del Instituto Newman. Entonces, si estén en Instagram, que casi todos hoy tienen, es Instituto Newman BR, que BR de Brasil. Entonces, ahí tienen Instagram, entonces, @ Instituto Newman BR, y tiene el sitio, institutonewman.com.br también. Pero damos clases de artes liberales, o sea, lo que hacemos es leer los libros clásicos y discutir los libros clásicos. Es eso. Entonces, si tiene interés de empezar a leer libros clásicos o si ha leído, bueno, nos buscan en la internet. Y agradezco mucho el Padre Miguel por la invitación. Y también, según tiene cualquier interés por educación religiosa, más específicamente, que busca la farol de la fe. Pero eso más en portugués. Entonces, si está mirando de un país castellano, ahí ya en ese sentido no puedo tanto ayudar. Pero es eso. Un gran abrazo a todos que nos estaban acompañando. Y bueno, ojalá más personas puedan encontrar las artes liberales, que para mí, la verdad, me enamoré tarde, con 26 años, de cierta manera. Pero cuando lo miro a los chicos con 18, ya quedo con un poquito de envidia. Sé que es malo eso, pero viene. Envidia sana le llaman Envidia aquí. sana, sí, así es. Envidia sana. Nos Gracias. alegramos con ellos. Gracias, Bueno, Anthony. muchas gracias, padres. Gracias a todos. Nos vemos. Que Dios les bendiga mucho.